Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Gustavo Terrera, de Argent Testing, y en esta oportunidad tenemos a Rafael Rodríguez, emprendedor, responsable de aseguramiento y calidad de YouSound en la provincia de Jujuy, en Argentina, que nos va a estar hablando, compartiendo experiencias, y dimos a llamar a este webinar Superando los desafíos del testing en una startup. Una breve presentación nuestra. ¿Qué logramos durante el 2019 en nuestra cuarta edición de Argent Testing? Que lo hicimos en la Facultad de Ingeniería del Ejército. Hicimos un congreso superador con nuestra cuarta edición, obteniendo una encuesta de calidad muy buena de parte de los sponsors y asistentes. Conformamos un equipo de colaboradores maravilloso, más de 15 colaboradores argentinos y del exterior. Mantuvimos y aumentamos la confianza de nuestros sponsors. Varias empresas nos vienen acompañando durante varios años. Realizamos entrevistas con los sponsors Platinum del evento para dar a conocer más información acerca de las empresas. Seguimos generando contenido a través de webinars. Generamos durante el 2019 26 webinars, que todos están en nuestro canal de YouTube y son gratis, de acceso gratuito. Dictamos nuevos cursos online y on-site, como así también talleres. Y actualmente ya está publicada en la cartelera nuestro portfolio de cursos 2020. Acordamos alianzas con diferentes comunidades de testing. Testing UI, Testing Chile, Testing Bolivia, Testing Costa Rica, Testing Ecuador, Testing Colombia, en México también, y también en España. Y publicamos contenidos especiales en nuestra página de LinkedIn, que únicamente siendo miembros de la página de LinkedIn pueden enterarse de esos contenidos. Como así también de todas las charlas y los webinars que vamos publicando. Todo esto lo hicimos durante el transcurso del 2019, no solamente en el evento, sino también en otras esferas, en otros organismos, ¿no? Voy a pasar a la siguiente hoja. Que está demasiado pesada. Acá vemos imágenes, algunas de ellas dimos premios. Uno de nuestros colaboradores. Esta fue la foto final con algunos de los asistentes que se quedaron hasta el último momento porque dio la casualidad que fue un viernes y mucha gente se tuvo que ir a la provincia, a otras provincias o a otro país, ¿no? Este es nuestro último newsletter, el 32, que lo pueden acceder entrando a nuestro sitio o también entrando a LinkedIn. Nuestras redes, Twitter, LinkedIn, Facebook, Slack. Y nuestro correo de contacto, info@argentesting.com. Básicamente, les agradecemos de parte de Nadia y de parte mía que estén ahora presentes en este último webinar del año, donde tenemos a un amigazo que lo conozco hace varios años, a Rafael, hace varios años, y cada uno hizo su camino. Yo estoy muy contento de que podamos tener de parte de él una charla que nos pueda contar los desafíos que tuvo que superar desde Jujuy, en el norte de nuestro país. Bueno, Rafa, te voy a dejar para que compartas tu presentación. Y de vuelta, muchísimas gracias. Dale, Gustavo, muchas gracias. Es un honor para mí, la verdad, estar acá. Ahora comparto mi presentación. Un segundo.
Bueno, buenas tardes a todos. La verdad, como le decía recién a Gustavo, es un orgullo estar para mí presentando, para mí siendo parte de Argentesting en este último webinar del año. La verdad que es una alegría poder compartir además con un amigo como Gustavo. Nos conocemos ya hace varios años, cuando realicé uno de los cursos que dictan justamente en Argentesting, y la verdad que fue el inicio aventura, de una aventura, la verdad, muy desafiante y muy gratificante. Paso a comentarles un poquito más sobre mí. Soy ingeniero en informática, soy uno de los cofundadores de USound. USound es una empresa de tecnología médica jujeña, ¿sí? Una empresa que se dedica sobre todo a encontrar soluciones a problemas que están referidos a la salud auditiva. Perdón, me encargo del área de control de calidad, del aseguramiento de la calidad, y soy docente en la Universidad Católica de Santiago del Estero. Ahí tienen mis redes sociales para conocer un poquito más de mí. Vamos a comentar un poco, antes de arrancar con esto, cuál es la idea de este webinar. Este webinar principalmente está orientado a aquellas personas que tienen la idea de iniciarse en el testing, de iniciarse en el control de calidad. Muchas veces nos pasa como informáticos que nos van surgiendo proyectos o algunas oportunidades y no sabemos si tomarlas o no. En este caso, nosotros nos vamos a estar orientando en toda esta charla a ver cómo hacemos para, cuando tomamos esos proyectos, trabajar un área de control de calidad, trabajar un área de testing que tiene muchos desafíos en sí, pero que se puede hacer, se puede lograr, ¿sí? Titulamos este webinar Superando los desafíos del testing en una startup. Pero ¿qué son las startups? Las startups, como lo comentamos ahí, son organizaciones humanas con una gran capacidad de cambio, que desarrollan productos o servicios de gran innovación, bueno, altamente deseables, requeridos por el mercado, y obviamente donde su diseño y comercialización están orientados, muy orientados al usuario. Suelen operar con costos mínimos, pero obtienen ganancias que crecen exponencialmente. Mantienen una comunicación continua y abierta con los clientes y se orientan a la masificación de las ventas. Eso es lo que dice la teoría, eso es lo que dice el concepto de una startup a grandes rasgos. Obviamente la idea no es entrar en sí en el concepto, sino orientarnos un poco más al área de testing. ¿Cuáles son los principales por ahí ejes que nosotros manejamos desde el testing? Las startups están 100% orientadas al usuario. El usuario, todo gira alrededor del usuario en una startup, y el testing no tiene que hacer la vista gorda a esa situación. Las startups normalmente están apoyadas en conceptos de innovación, con lo cual también para el testing en sus procesos significa estar innovando continuamente, estar investigando, y estar viendo la mejor forma de, por ahí, adaptar ciertas metodologías que tenemos a la situación que se va presentando. Y las startups normalmente tienen como una de sus características principales la capacidad de adaptarse a los cambios. Es una necesidad primordial adaptarse a los cambios dentro de una startup. Pasa todo el tiempo. Nosotros en USound llevamos ya 7 años con nuestro emprendimiento. Empezamos 4 compañeros de la facultad y empezamos a recorrer un camino. Empezamos a recorrer un camino en el cual nos tuvimos que adaptar a muchísimos cambios, y cada área fue también adaptándose a los cambios. Y son obviamente empresas de alto riesgo. En este tipo de empresas, por ahí un error que se nos escape puede generar un problema con un inversor, puede generar disgustos en los usuarios. O sea, es la verdad muy riesgoso que se nos escape un problema, pero suele pasar como en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, esto como para tener una idea en concepto general de qué es una startup.
Además, bueno, obviamente hay muchos beneficios de participar en una startup, sobre todo el buen ambiente de trabajo, una comunicación fluida. Bueno, ya lo vamos a ir comentando un poco más adelante, pero es la verdad que muy gratificante perseguir una misión y con tanta fuerza y con tanta energía como la perseguimos en este tipo de emprendimientos. Algunos ejemplos de startup, obviamente hoy ya corporaciones, WhatsApp, Dropbox, Snapchat, Airbnb, Netflix, Pinterest, Uber, Spotify, son todas empresas que iniciaron con una startup que igual como lo estoy comentando, por ahí no tenían todo el camino ya armado, entonces tuvieron muchos que ir armando sus procedimientos en el camino justamente. Algo interesante que les quería comentar es cómo se maneja el testing en startups y cómo se maneja el testing en un ámbito más corporativo, en corporaciones, en empresas que ya están armadas. Esto a mí la verdad que cuando empecé mi camino acá en YouSound y cuando empecé a dedicarme al testing veía y leía mucho sobre metodologías bueno, de control de calidad, de testing, pero había muchas de esas cosas que yo no podía aplicar. En mi empresa no se podían aplicar así las lea, las relea, las aprenda, por una serie de factores, como lo comentaba anteriormente, una startup tiene ciertas características que son especiales, entonces es difícil muchas veces aplicar algo que está en los libros o que uno lo ve en una presentación, aplicarlo en una startup. Estos son solamente algunos de los ejes que por ahí fui encontrando, que me fui chocando muchas veces también, tanto yo como cada uno de los miembros, en este caso como estamos orientándonos al testing, son factores que influyen directamente en la actividad que realizamos. Principalmente el presupuesto. Nosotros tenemos un presupuesto ultra limitado en una startup, no se puede gastar más en realidad, de lo que no hay, porque muchas veces, bueno, la startup cuando inicia en un periodo embrionario no tiene la capacidad o la flexibilidad por ahí para hacerse un presupuesto en el cual se trabaja con pruebas de aceptación de usuario, en el cual se trabaja con herramientas pagas que obviamente facilitan, o sea, o no sé si facilitan, pero sí eficientizan todo el procedimiento de testing, como ya seguramente muchos de los testers que están acá en la sala lo deben saber. En este caso nosotros no contamos con un presupuesto, entonces hay que darse vuelta como uno pueda. La burocracia, quizás esto es una ventaja en el testing en las startups, no existe la burocracia. Nosotros tenemos llegada directa al desarrollador, llegada directa a quien esté tomando el rol en este momento de project manager. Entonces, eso hace que la startup muchas veces se mueva muy rápido y el testing también deba moverse rápido. Como por ahí se escucha decir, las empresas son grandes ballenas que se van moviendo y las startups tienen que moverse como delfines que van nadando a gran velocidad para superar por ahí a las ballenas. Y la burocracia es uno de los puntos. Acá no existe la burocracia. El trabajo en equipo obviamente es clave. Los tiempos es otro factor también muy importante como uno de los pilares. El tiempo, como en todo emprendimiento, es muy acotado. Acá no tenemos límites para con el tiempo. O sea, en realidad tenemos límites muy acotados para con el tiempo. Tenemos que trabajar a gran velocidad, entregar resultados a gran velocidad, y obviamente el tiempo es un factor clave en la vida de las startups. Muchas veces hay estadísticas que dicen que una startup no sobrevive más de 6 meses. Imagínense si nosotros nos tomamos los tiempos por ahí que nos deberíamos tomar para hacer un testing siguiendo las buenas prácticas, excederíamos de ese tiempo. Y otro factor es el enamoramiento con el producto, el amor por ahí que yo le llamo al producto. Como uno en una startup está muy centrado en la misión que tiene la startup, en cuál es el objetivo ese último de la startup, muchas veces llega a enamorarse del producto, ¿sí? Muchas veces llega
a generar una relación tal con el producto que hasta te llega a sesgar en un proceso de testing, en un proceso de control de calidad, lo cual hace también que sea un arma de doble filo el testing en las startups. Vos viste nacer el producto desde su inicio, desde su idea base, entonces cuando va pasando el tiempo, la vas viendo crecer, vas viendo cómo crece el producto y es muy loco, pero en realidad te cuesta hasta verle a veces los defectos o los desperfectos o los bugs. Entonces llega a ser como un arma de doble filo el enamoramiento que tenemos hacia el producto. Y bueno, si para un desarrollador ya es un arma de doble filo, imagínense para un tester que lo que tiene que hacer es ver a esa idea, ser crítico con esa idea, encontrar los errores de esa idea, entonces llega a ser un punto de peligro, la verdad que muy importante. A nosotros nos ha pasado en algunos momentos cuando estábamos iniciando todo este camino, que incluso yo como tester no veía errores que por ahí eran muy obvios, justamente por este enamoramiento que uno llega a generar con el producto dentro de una startup. Y algunos pilares del testing en una startup. Ya hablamos sobre la comparación que tenemos con las startups, con el testing más corporativo. Ahora vamos a hablar de algunos pilares que nosotros vemos, que nosotros tenemos en el testing en las startups. Conocimiento del producto es algo que obviamente para todo tester es clave, conocer el producto en cualquier tipo de empresa en la que se encuentre. Y bueno, imagínense si en una empresa más corporativa es importante, en una startup es el doble de importante. Tenemos que conocer cada detalle del producto. Muchas veces en las startups no tenemos un área que se encargue de cada módulo o de cada procedimiento. No tenemos que hacer desde testing de UI, performance, tenemos que hacer funcional, tenemos que hacer validación con usuarios, tenemos que hacer todo el proceso. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos todo el producto en su conjunto, ¿sí? Eso lo tomamos como un pilar desde que nosotros iniciamos nuestra actividad con USound y hasta hoy lo mantenemos. Yo conozco cada parte del producto y bueno, y cada integrante del área de control de calidad así. Criterios de aceptación dinámicos. Este es un concepto por ahí un poco... Es un poco complicado, por ahí a veces quizás hasta puede ir en contra de algunas buenas prácticas que tenemos en testing y que obviamente tenemos que tener buenas prácticas, pero en una startup a veces pasa que tenemos que tener cierto dinamismo, flexibilidad ante unos criterios de aceptación, porque los tiempos no son los mismos que en una empresa, que en una corporación, que en una empresa ya establecida en el mercado, y por ello nosotros tenemos que ser a veces un poco flexibles. Obviamente uno se va haciendo de experiencia y ya uno va aprendiendo cuándo ser flexible o en qué situación ser flexible, en qué módulo ser flexible y en qué módulo no serlo. Pero es importante que tengamos en cuenta que cuando nos dedicamos al testing en una startup, va a haber momentos en los cuales vamos a tener que ser dinámicos, bajar la vara y permitir que sucedan algunas cosas que por ahí en otra situación no las permitiríamos. El testing exploratorio, bueno, como ya lo venimos comentando, es clave ser ágiles, es clave ser rápidos en la respuesta que nosotros damos. Como startup, el tiempo es un factor súper importante. Entonces, el testing exploratorio se convierte en una herramienta más que útil para nosotros, para garantizar en cierta medida la calidad de los productos que vamos entregando, que muchas veces no son productos que van a ir directamente al usuario. Como seguramente ustedes saben, en una startup hay muchos momentos en los cuales hay que presentar a inversores, hay que presentar al público en general, es parte de la vida de una startup, las presentaciones que tenemos. Entonces,
muchas veces salen productos que nosotros tenemos que testear de forma exploratoria, de forma ágil, y tenemos que garantizar la calidad de ese producto de alguna forma. El pragmatismo, en su concepto de practicidad, digamos, es súper importante ser prácticos. Una startup, por más metodología ágil que use, el pragmatismo es clave para permitir sobre todo el despegue del startup, porque en el momento en el que empezamos a demorarnos mucho, a ser muy, por ahí quizás teóricos, o querer cumplir todos los procesos de las buenas prácticas de testing, podemos aletargar mucho el proceso de desarrollo, el proceso de entrega, como les decía anteriormente, una presentación, y es la verdad que un riesgo. Entonces es clave ser pragmático, muy pragmático con el testing en las startups. Y la empatía, también otro factor clave, que creo que acá, al menos en USound y en las startups que conozco, se desarrolla mucho la empatía con el compañero, que está también remándola muchas veces, como lo decía anteriormente, sin un presupuesto, y están ahí luchando los desarrolladores y están ahí luchando los desarrolladores perdón, ya enseguida respondo las preguntas. Le decía, están luchando los desarrolladores para sacar el producto, y nosotros tenemos que ser muy empáticos con eso. O sea, no podemos por ahí comunicar ciertas cosas como de mala gana, o no entender al compañero, porque también él está remando. Es clave en una startup, ser empático con los compañeros. Esta primera parte que les comentaba es un poco quizás la teoría de todo este camino, ¿no? Como para introducirnos un poco más fuerte en la temática. Como les decía, esa es la teoría. Ahora vamos a pasar a la práctica, donde le voy a comentar una serie de situaciones reales que vivimos hoy en nuestras startups. Llevamos, como les decía, 7 años en el camino, entonces hemos pasado por miles, y como lo dice esta frase que justo se la vi el otro día a un compañero de trabajo, a Matías Araujo, que se encarga de todo el desarrollo del producto: todo el mundo tiene un plan hasta que recibe el primer golpe. Es una linda frase de Mike Tyson, y ejemplifica mucho y demuestra mucho lo que es una startup. Nosotros muchas veces trazamos planes de testing, y de repente nos daban un golpe y teníamos que cambiar muchas de esas cosas que habíamos trabajado, y así fuimos aprendiendo y fuimos también moviendo un poco la cintura, o aprendiendo cómo mover la cintura para cuando teníamos que trazar un plan y cuando teníamos que meternos a ejecutar fuertemente. Entonces es clave entender ese momento. Como les decía, ahora vamos a pasar a algunos ejemplos un tanto prácticos que fuimos pasando, ¿no? con el correr de los años. ¿Testing para qué? Es lo que nos preguntamos. Nosotros, acá una imagen gráfica del amigo Elon Musk, con la presentación de uno de sus últimos productos, donde seguramente ustedes lo vieron, se hizo muy, muy popular esta imagen. Nosotros, cuando empezamos con USound, éramos 4 desarrolladores. En ese momento, bueno, yo también estaba como desarrollador, éramos estudiantes de la carrera de informática, y nunca habíamos tenido, creo, en una materia en programación, un módulo o una unidad de pruebas, que obviamente todos queríamos pasarla rápido, porque no entendíamos el valor de las pruebas. Entonces, cuando empezamos con el producto, da la casualidad que nosotros nos presentamos en una competencia de Microsoft, llegamos a ganar la competencia en Microsoft Argentina, fuimos a representar a Argentina a Rusia, quedamos quintos entre 76 países, volvimos acá a la Argentina, decidimos iniciar nuestra startup, y bueno, era un momento en el cual nosotros lanzamos la aplicación al Play Store. En ese momento teníamos la aplicación solamente en Android,
lanzamos la aplicación al Play Store y obviamente, o sea, jóvenes, estudiantes llegan a Rusia y todo eso fue generando que aparezcamos en algunos diarios, en publicaciones, en Facebook, en redes sociales. Entonces, lo que hacía era disparar la curva de descargas, que nosotros la íbamos siguiendo a través de Play Store. Cada publicación disparaba la curva de descargas de nuestra aplicación, lo cual era muy bueno, llegaban más descargas y todo eso. Hasta ese momento el testing para nosotros ni existía. Llegado un momento, me acuerdo la fecha, el 23 de abril, decidimos subir una actualización. Subimos una actualización y lo que sucede es que nos empiezan a llegar a Play Store, a redes sociales, por mail, por todos los medios, quejas. La aplicación no anda, la aplicación se detiene, ¿qué pasó? La última actualización, ¿qué le hicieron? Antes funcionaba y ahora no funciona. Bueno, lo cual obviamente eran golpes de todos lados que íbamos recibiendo. Y ahí fue como abrir un poco los ojos y tomar un poco de conciencia de qué es lo que estábamos haciendo, o sea, si el producto que estábamos nosotros subiendo al Play Store para que el mundo lo descargue, realmente cumplía con la expectativa que nosotros teníamos. En ese momento, me acuerdo, creo que fue un viernes, nos juntamos en la oficina y estuvimos trabajando sábado y domingo para solucionarlo, lo solucionamos y lo subimos nuevamente. Subimos el producto, bueno, ya resuelto, pero haciendo después una retrospectiva nos preguntábamos qué es lo que hicimos mal. Y ahí fue donde nosotros entendimos para qué es el testing, ¿no? Justamente para que este tipo de situaciones que por ahí te ponen contra las cuerdas, desde muchos enfoques, digamos, en ese momento también teníamos inversores. Entonces, es muy riesgoso subir una aplicación que tiene un problema de retrocompatibilidad, o sea que cuando actualizás desde la versión anterior a la nueva, te crashea la base de datos y no va ni para atrás ni para adelante, no sale y no arranca, y empiezan las quejas y empiezan los negativos en Play Store, que también juegan un factor muy importante. Obviamente el tester con nervios de acero tiene que saber sobreponerse a esas situaciones, y con esfuerzo, con empatía con el equipo de desarrollo, también comunicarlas de la forma correcta. Esa fue una situación que a nosotros nos marcó porque fue el inicio del área de testing. En ese momento, como les digo, 4 desarrolladores nos miramos y decimos, bueno, alguien se tiene que hacer cargo del testing. Leamos un poco de qué se trata esto. Sí, es una rama que necesita mucha comunicación, mucha empatía, mucho trabajo, y bueno, en ese momento yo tomé la posta del testing. Ahí justamente a los pocos meses me comunico con Gustavo para hacer mis primeros cursos de testing y ver también, bueno, eso, ¿no? De qué se trataba y poder empezar a aplicar ciertas cosas en mi empresa, por suerte, y gracias al trabajo que fuimos llevando en ese momento, nos fuimos acomodando un poco en testing, fuimos entendiendo mejor de qué se trataba, y no nos tocó una situación de ese tipo, al menos de subir así una versión con un error grave de retrocompatibilidad, no nos tocó. Pero bueno, fue mucho por esa decisión. Uno dice, ¿el testing para qué? Justamente para evitar este tipo de situaciones incómodas. Llegamos a cubrir todos los dispositivos, decíamos en un momento. Bueno, esto seguramente muchos testers lo vivieron. Nosotros tenemos nuestra aplicación en Android y en iOS. Por ahí en Android es donde se ve una mayor fragmentación. Buscando algunos números, 24.000 modelos únicos de dispositivos de Android actualmente en uso, 9 versiones diferentes del sistema operativo, 3 docenas de tamaños de pantallas, 1.294 proveedores, fabricantes de dispositivos distintos, y nosotros queremos cubrir a todos. Es imposible. La verdad que es imposible generar una cobertura tan grande, y por ahí quizás dependiendo muchas veces también del sistema que se está trabajando. Nosotros trabajamos con un sistema que está muy relacionado con el audio.
Entonces imagínense que por ahí quizás el tema del tamaño de pantalla no nos afecta, pero sí los procesadores nos afectan, los fabricantes nos afectan, los módulos, los chipsets que usan, todo eso nos afecta y nosotros en un momento pensamos cubrir todo, pensamos cubrir todos los dispositivos y no, la verdad que también otra es cataratas de críticas porque el dispositivo no se comportaba igual en un Samsung en esos momentos J1 que en un Moto G, que en un Moto E, entonces la verdad que fue un momento muy tenso y también de mucho aprendizaje, saber que como tester también nosotros tenemos que saber conocer nuestros límites, entender nuestros límites y saber que muchas veces no vamos a poder testear en todos los dispositivos, así sea la herramienta que sea, no vamos a poder garantizar la calidad en todos los dispositivos, pero sí como startup decir, en estos dispositivos yo te aseguro totalmente que el sistema está funcionando como esperamos que funcione. Y eso es lo importante también en una startup, ser sincero, ser realista también en la situación en la que estamos y saber decir si algún equipo no, por ahí no llega a cubrir por X motivos los requisitos que tenemos, saber también decirlo. Creo que fue un paso importante y un paso de aprendizaje importante, que por ahí también me gustaba compartírselos. Otro momento, automatización. La automatización obviamente es para el tester quizás un paso grande, bueno, para muchos testers, para otros no tanto, pero sí para muchos testers es un paso gigante en el camino de sacarse esas actividades rutinarias, esas actividades por ahí monótonas que nos cansan, ¿no? Entonces llegó un momento en el cual nosotros dijimos, bueno, automaticemos. En realidad nosotros digo, pero en ese caso era yo solo el que decía, bueno, voy a automatizar todos estos casos de prueba porque el sistema tiene que ser automatizado, porque así lo marcan los libros, que la automatización te facilita el trabajo, te ahorra tiempo y bla, 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 bla. ¿Qué pasa? Acá vemos toda una evolución de Android en la cual vemos que la UI cambia bastante. Imagínense nosotros en ese momento, o al menos yo como tester en ese momento, pensaba que la automatización me iba a solucionar la vida y no me la solucionaba para nada. Obviamente conocen por ahí algunos testers la pirámide del testing y quizás lo que menos hay que automatizar es la UI, pero bueno, uno cuando está en proceso de aprendizaje siempre se inclina por ahí por aprender Selenium, Appium, y lo que automatizan mucho es la UI y los web services, no, o sea, hablo en un estado por ahí inicial, los web services no vamos a poner a automatizar porque tienen un nivel de complejidad un poquito más alto, entonces uno siempre empieza por la UI. Y yo feliz, no sé, 18 horas, 15 horas de trabajo automatizando seguido y como programador también, la verdad que era algo que me llenaba, me hacía sentir bien. ¿Qué pasa? Te mueven un botón y estás muerto, o sea, tu automatización no sirve. Así seas el crack que seas, te mueven un botón, te cambian un ID, no sé, te cambian alguna, te esconden o te ocultan alguna barra y ahí quedó la automatización. Y como lo vamos viendo, el software se va moviendo, el software va iterando, va mejorando y se generan algunas complicaciones. Perdón, ahí ya te respondo, Lautaro, acabo de ver tu chat, ya te respondo, enseguida termino y ya respondo. Y eso, lo que decía es, nosotros hacíamos todo manual, pasamos a automatizar, automatizamos la UI, automatizamos sobre un sistema que no estaba estable, y ahí se generó el problema. Automatizamos un sistema que estaba todavía en evolución, entonces obviamente el equipo de desarrollo lanzaba productos yo automatizando y tratando de por ahí acomodarme, y llegó un momento en el que dije, no, basta, volvemos a hacer pruebas manuales porque el sistema no está estable. Obviamente me llevó un par de días a darme cuenta del golpe ese, el sistema no está estable, entonces hay que olvidarse un poco de automatización hasta que el sistema se estabilice. Pasaron un par de semanas, no me acuerdo si fueron meses incluso,
y el sistema se estabilizó. Y obviamente, nuevamente retomé la práctica de automatización, ahora con ciertos criterios un poco más selectivos. Por ahí lo que automaticé fue más los caminos críticos, no tanto en general, porque uno también suele pasar, por ahí estás en un proyecto, que esto es orientado a una startup, pero también suele pasar en proyectos, entre todo pequeños, y querés automatizar todo, y obviamente nuevamente te cambian algo y se pierde toda la automatización. Entonces lo que hice fue automatizar el camino crítico. Tenía un test que demoraba media hora, 45 minutos, pero me recorría todos los caminos críticos y listo. El resto lo testeaba manual, me demoraba un poco más de tiempo, obviamente, pero iba haciendo el testing manual y al mismo tiempo en el otro dispositivo estaba corriendo, o en un emulador estaba corriendo el robot ahí, recorriendo todos los casos de prueba, sobre todo aquellos que eran críticos. Y me logré acomodar y realmente ahí le vi la ventaja a la automatización. Automatizando caminos críticos. Vamos con otro de los puntos. Pruebas con usuarios finales, UAT. Estos son algunos ejemplos nada más. Nosotros en USound tenemos actualmente más de 300 pruebas con usuarios realizadas. O sea, todas personas, obviamente después se van repitiendo algunas personas, pero tenemos cerca de 50 beta testers acá en Jujuy, en Tucumán también, que es otra de las provincias de Argentina. En Buenos Aires también tenemos beta testers. Básicamente nosotros nos apoyamos mucho en las pruebas con usuarios finales, incluso le damos igual o más importancia que las pruebas funcionales. Como se pueden ver, hay diferentes situaciones. Todas esas personas, como se los comentaba hace rato, nosotros tenemos un producto que está orientado a la salud auditiva. Todas son personas que tienen alguna disminución auditiva, algunos más leves, otros más severos, pero al fin y al cabo tienen una disminución auditiva y les damos el producto. Vamos planteándoles ciertos casos o ciertos escenarios de prueba. En este caso, bueno, todas las fotos son dentro de algún consultorio o de de algún lugar cerrado, pero también hay pruebas que realizamos afuera, realizamos en la calle. Y esto es lo que le da vida muchas veces a la startup y al testing en una startup. Lo que rompe muchas veces la monotonía es poder probar y validar lo que estamos haciendo con los usuarios. Quizás en alguna de esas pruebas, o por ahí creo que en muchas de esas pruebas, tuvimos alguna falla funcional, se nos pasó algún crash, se nos pasó, no sé, algún botón por ahí que no estaba funcionando correctamente, pero se lo puede comentar uno, se lo puede comentar al usuario, le puede decir, bueno, esto es algo que tenemos que resolver, y el usuario te va dando devoluciones. La verdad que en una startup, como se persigue mucho la misión, y se persigue un objetivo por ahí que va más allá del monetario, entonces las personas son muy comprensibles a estas situaciones y saben que, inconscientemente saben que son cosas que van a suceder. Nosotros la verdad disfrutamos mucho de las pruebas con usuario, tenemos ciclos de prueba cada X tiempo, en lo que vamos seleccionando, o sea, tiene de todas formas un proceso o sea, no se lo damos a cualquiera, tiene un proceso de selección de usuarios de prueba. Tenemos un proceso en el cual los llamamos, le decimos, mira, esto es un producto que está iniciando, o esto es una funcionalidad que estamos perfeccionando, que estamos mejorando, puede fallar, pero yo necesito que vos seas lo más crítico posible con el producto, y por más cariño y por más amor que puedas tener y que te pueda caer bien la causa, necesito que seas crítico, muy crítico con el producto, y ahí es donde por ahí la startup hace la diferencia en entregar al usuario. Esto obviamente tiene que ser a velocidad muy rápida, entonces también es importante ir armando ese esquema de usuarios de prueba, beta testers, que es muy importante para el negocio. Y un punto también, no menos importante, pivote en el negocio, pivote en el testing. Las startups están preparadas o tienen que estar preparadas, como lo decíamos anteriormente, a pivotear
su modelo de negocio, muchas veces sus productos. Entonces, el hecho de que nosotros trabajemos mucho tiempo sobre un producto, sobre un esquema de trabajo, no significa que ese va a ser el esquema de trabajo que vamos a mantener constantemente por todo el ciclo de vida de la startup. Muchas veces pivotea el negocio y nosotros tenemos que pivotear también el testing, pivotear la estrategia que usamos, las metodologías que usamos, pivotear el trabajo diario, pivotear los usuarios, los beta testers. O sea, hay muchas cosas que están directamente relacionadas con el negocio. Dentro del testing en una startup están directamente relacionadas con el negocio, por lo cual es súper importante que nosotros estemos atentos y conozcamos, comprendamos y estemos ahí participando de toda la actividad que tiene por ahí el área de negocios, el área comercial, porque eso es también lo que va delineando cuál es la estrategia que vamos a tener en el proceso de testing. Es algo que también aprendí con el tiempo. Nosotros podemos tomar una estrategia de testing, pero en startup tenemos que estar preparados para pivotearla, para modificarla y para tomar nuevos caminos en el testing. Muchas veces puede ser que tomemos una estrategia, caminos críticos automatizamos y nosotros el resto lo hacemos manual. Cambia el modelo de negocio, tenemos que sacar automatización y tenemos que hacer todo manual y eso nos consume más tiempo, nos consume más recursos, tenemos que dejar de lado pruebas de usuario y son cosas a las que nos tenemos que ir adaptando. Y muchas veces nos va a pasar también que tenemos que ser como un hombre orquesta, digamos que tenemos que estar en muchos lados porque el testing en una startup es clave, es el punto en el cual el usuario se junta con la necesidad que tiene y somos nosotros los que vamos a evaluar el grado de satisfacción de ese usuario. Por eso es que nosotros necesitamos estar al conocimiento o conocer todo el procedimiento y no solamente un área técnica, un área de modular, aislada, sino que tiene que participar mucho en la actividad de negocio dentro de la startup. Y bueno, esto es en cuánto tiempo estamos. ¿Estamos bien ahí? Les quería compartir por ahí, como les decía inicialmente, muchas veces quizás el testing en una startup rompe algunas buenas prácticas, pero creo que es necesario. Muchas veces esperamos así llegar a una meta y el testing creo que genera que las startups lleguen a metas. Va a haber otra maratón seguramente que correr y el testing nuevamente va a tener que estar ahí para realizar los procesos de control de calidad como se lo merecen. Y la verdad que, bueno, era eso, comentarles esto. Ahora paso a responder un poquito las preguntas que dejaron acá. Muchas gracias a todos por la atención. Igual si hay otra pregunta. Efraín, dentro del pilar del pragmatismo, ¿podría entrar el uso de metodologías ágiles? Claro que sí. Sí, totalmente. Totalmente, las metodologías ágiles para nosotros en USAUN fueron claves. Nosotros usamos metodologías ágiles, por ahí sí, como en toda empresa y más en una startup, está un poco retocada con algunas actividades. O sea, no es solamente ágil, pero sí, usamos mucho metodologías ágiles y es clave. Quizás no lo puedes implementar inicialmente porque es muy costoso que todo el equipo se mueva en sintonía con las metodologías ágiles, pero ya cuando se estabiliza un poquito puedes ir metiendo ciertos componentes ágiles que sí son muy útiles. Espero haber respondido a tu consulta, Efraín. Vamos con Lautaro. En todos los casos se empieza por testing manual y luego se instruye en automation. En mi caso sí, en mi caso fue así porque quizás yo no tenía en su momento quizás una noción de lo que es el testing en su concepto en general, entonces fue mucho intuición inicialmente, fue mucha intuición con lo que les comentaba que cuando tuvimos estos errores de retrocompatibilidad, designamos a una persona y que nos pruebe cada lanzamiento que hacemos, que esto y esto funcione bien, y salimos y actualizamos, porque eran actualizaciones muy
muy rápidas. Estábamos mejorando el proceso y no entendíamos mucho, entonces por ahí era un poco descontrolado nuestro proceso como startup y como equipo, digamos, de desarrollo. Entonces fue muy intuitivo, inicié manual haciendo un curso en Argentesting, de testing manual. Ahí es donde conozco a Gustavo y después me empiezo a interiorizar un poco más. Pero sí, en mi caso al menos fue bastante manual. Vamos con la siguiente. Espero haber respondido a tu pregunta, Lautaro. Ahí esta me quedó un poquito descolgada. Me preguntabas si eso es en etapa de producción o en etapa de pruebas. No sé bien a qué te referías, mil disculpas si me puedes aclarar ahí. Ahí está. Lo de producción y pruebas era con respecto a las pruebas con usuario. Ah, bien, bien, bien. Ya entendí. Si las etapas de... Mira, nosotros tenemos etapas de prueba que son con usuarios, obviamente, cuando detectamos que el sistema está estable. Esto que yo les decía de que el sistema de todas formas puede tener algunos errores, uno se lo comenta al usuario de pruebas, y es importante que lo sepa, pero nosotros tratamos de que todo el tiempo sean o módulos que están listos para pasar a producción, o sea ya el producto que vamos a subir a producción. Tenemos pruebas de usuario constantemente por las funcionalidades y por lo crítico que significa el producto en el que estamos. Etapas de pruebas con usuarios tenemos constantemente. O sea, es un producto que está orientado a la salud y por ahí genera mucha expectativa en los usuarios. Entonces tratamos de tener cada vez que hacemos una actualización un ciclo de pruebas con usuario bastante exigente y que obviamente lo fuimos puliendo, como muchas de las cosas que les comenté, lo fuimos puliendo con el tiempo. Primero nosotros nos juntamos con fonoaudiólogos, bueno, acá en Argentina, fonoaudiólogos, otorrinos, médicos de acá de Jujuy, de Tucumán que nos conocen, íbamos validando nuestros productos. Y después ellos se lo iban acercando a algunas personas, obviamente siempre en pruebas muy controladas, pero dentro de todos íbamos pasando, superando etapas. Después ya fue formándose un poco más el grupo de beta testers, ya fue formándose un poco más la segmentación, ya fuimos entendiendo un poco más de que cuando lanzamos una actualización en X módulos necesitábamos tomar cierto segmento de usuario y no a otro segmento de usuario. Es todo un proceso de evolución. Nosotros en este caso, las etapas de pruebas con usuarios lo hacemos en etapas de producción, pero en etapas de prueba, pero sobre productos o módulos que deberían estar listos para pasar a producción. Espero se haya aclarado tu duda, Lautaro. Bueno, muchas gracias a todos por la atención, muchas gracias Gustavo por permitirme, bueno, participar de esta actividad, ¿no? Era un pendiente que tenía muchas ganas ya de hace rato de comentarles un poco de nuestra actividad. Seguramente no va a ser la última, por ahí en ProWebinar entramos un poco más sobre los procesos en sí que llevamos. Y bueno, la verdad que una alegría estar acá y ahí tienen mi contacto. Si no, le consultan a Gustavo también, no hay ningún problema en que nos juntemos y siempre que pueda dar una mano para que esta actividad vaya creciendo, estaré ahí al pie del cañón. Muchas gracias a todos. Excelente, excelente, Rafa. Sí, como decía Rafael, este webinar va a ser subido rápidamente a nuestro canal de YouTube, como todos los webinars, como todas las charlas de todas las ediciones que fuimos organizando a lo largo de estos años desde Argentesting, ¿sí? Desde el 2016 que venimos haciendo esto, ¿sí? Voy a poner la placa de... Esta placa, ¿la ven? ¿No, Rafa? ¿La ven todos, no? Sí, 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 sí. Bueno, este es el aula magna de justamente
en la Facultad de Ingeniería del Ejército, en donde dimos nuestra cuarta edición, que realmente espero que en alguna oportunidad puedan venir aquí a dar una charla ya presencial, Rafa, con YouSound, que para los que no Dale. sepan, Jujuy está al norte de nuestro país y muchas veces uno piensa que los grandes desarrollos se producen en Buenos Aires y no es así. Argentina es muy grande y Argentesting con Nadia Así es. tenemos la misión de poder acercarnos y traer a conocimiento todos los desarrollos que se hacen en Jujuy, Salta, La Rioja, Tucumán, Córdoba, Mendoza, La Pampa, Santa Fe, Rosario e infinidad de otras provincias que tiene Argentina, ¿no? Por eso todos los años hacemos el evento anual presencial en donde vienen no solamente personas de capital, sino de provincias y también del exterior. Creí muy oportuno invitarlo a Rafael para que diera el último webinar del año, mostrando y contando todos los desafíos que tuvo que superar él como tester en una startup que, como vimos, debe tener una cierta flexibilidad y agilidad para poder superar diferentes problemas. De todo sentido, ¿no? Totalmente. De todo sentido. Rafa, ¿y con cuántas provincias actualmente se está contactando YouSound para poder tirar pruebas? Eso me quedó ahí como Sí. pendiente para preguntarte. Mira, nosotros tenemos actualmente nuestra base, digamos, de beta testers acá en Jujuy, pero también realizamos pruebas en Tucumán, donde trabajamos en conjunto con una institución de salud, con una fundación y todo, bueno, tiene una estructura ahí, y también en Buenos Aires, ¿sí? Actualmente estamos trabajando ahí, tenemos una oficina comercial, pero donde también la gente se va contactando, va probando nuestro sistema, y obviamente también hay mucha gente que está predispuesta a ayudarnos, y por ahí se puede probar nuevas versiones y cosas así, o partes, módulos, como le decía anteriormente, que están ahí a un paso de ingresar a producción, pero también en general estamos en Jujuy, Tucumán y en Buenos Aires. Después te pido que me pases información de YouSound y de esto último así voy a publicar un artículo en donde mencione estos aspectos como para que toda aquella persona o empresa o entidad que estuviera interesada en contactarse con ustedes lo pueda hacer de manera más rápida. Dale, dale, buenísimo. Sí, sí, sí. Sí, nosotros estamos, bueno, en las redes sociales, se pueden también contactar ahí, no hay ningún problema, estamos todos atentos. Perfecto, perfecto. Bueno, Rafael, desde ya muchísimas gracias por haber estado acá presente. Muchas gracias a los que estuvieron también presentes en el webinar. Recordarles que estamos abiertos a toda aquella persona o empresa que quiera acercarse hacia nosotros para poder dar un webinar o cualquier tipo de oportunidad que podamos tratar. El año que viene se vienen con muchas novedades, van a seguir habiendo webinars gratuitos. Ya estamos trabajando en la 5ª edición que se va a hacer en la Facultad de Ingeniería del Ejército como este año. Van a haber algunas novedades que vamos a ir contando a lo largo del transcurso del año, pero bueno, no dejen de seguirnos porque el contenido que tenemos subido en nuestro canal de YouTube es muy grande. Gracias. Recuerden que estamos desde el 2016 subiendo información con webinars y charlas, y también nos pueden seguir por LinkedIn y suscríbanse a nuestros canales. Muchas gracias nuevamente, Rafael. Muchas gracias. Gracias a vos, Gustavo. Nos vemos. Hasta prontito. Chao, chao.